Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí corriendo ya para empezar y iniciar esta transmisión del día de hoy. Hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí. Y ya estamos listos para poder platicar y conversar con todos ustedes acerca de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Eh, de pronto, los pastores damos por un hecho que en el momento en que la congregación, los hermanos en la iglesia, pues vienen a Cristo o se empiezan a congregar en la iglesia, pues ya deberían de saber o conocer todas las cosas que de alguna manera nosotros sabemos, o al menos las que hemos enseñado ya en la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta que el cambio, la renovación, la llegada de personas a la congregación, pues hace que haya que volver a compartir o transmitir lo que ya en algún momento hemos enseñado. Y recuerdo que hace algunos años atrás eh, tuvimos un seminario que se llamaba Escuela para Padres. Nos dimos a la tarea de preparar un material y las enseñanzas e invitamos a los hermanos de la congregación a este seminario. De hecho, por ahí grabamos los audios y estuvimos vendiendo los discos en algún momento de este seminario. Ahora, ¿dónde quedaron esos discos o dónde quedaron esos audios? No lo recuerdo, no los he encontrado como para volver a grabar CDs o subir los audios a las plataformas. Me parece que están en las plataformas de YouTube, no lo he buscado, pero lo que me quiero dar a la tarea en esta ocasión es poder compartir con todos ustedes estas, pues no las mismas enseñanzas, pero sí temas importantes que los padres debemos de saber o recordar o tener presentes en el momento de cuidar y proteger a nuestros hijos. Hoy hay un discurso acerca de esta batalla cultural que está sucediendo sobre nuestros hijos y de toda esta serie de ideologías y pensamientos y culturas que se están transmitiendo a nuestros hijos. Y entonces los cristianos hacemos esta, esta lucha cultural por defender la manera en cómo educamos a nuestros hijos, las cosas que nuestros hijos reciben, lo que se les quiere enseñar en las escuelas. Recuerdo hace apenas unos años, pocos años atrás, se peleaba por este nuevo sistema educativo en México y lo que se quiere compartir en las escuelas. He visto grandes pastores y amigos míos y maestros de la palabra, algunos de ellos ocupados en la política, y veía cómo ellos compartían información acerca de lo que se procuraba hacer en todos estos libros. De hecho, cuando surgió eso, yo di una conferencia aquí en esta misma plataforma. Seguramente estará ahí acerca de los libros de educación para nuestros hijos. Y surge esta inquietud en los padres, sobre todo en los papás cristianos, de cómo proteger a nuestros hijos, cómo protegerlos de todo lo que está sucediendo en su entorno, de todo lo que están viviendo cotidianamente, de las decisiones que tienen que tomar y las vidas que viven o que tienen que llevar, las cosas que hacen, cómo ayudarlos, cómo protegerlos. Y quisiéramos hacer nuestro mejor papel como padres y quisiéramos tener toda la sabiduría y toda la inteligencia y todo el tiempo del mundo para poder proteger a nuestros hijos. Sean pequeños, sean recién nacidos, estén en meses todavía en brazos, hasta cuando ya sean adultos, casados y ellos mismos con hijos, aún así los padres queremos proteger a nuestros hijos. Yo lo veo con mis papás. Mis papás procuran el bienestar de sus hijos. Lo veo con mis suegros, en su momento mi suegra y ahora mi suegro lo puedo ver, cómo procuran el bien de sus hijos. De alguna manera hay un sentir, un pensamiento en sus corazones acerca de proteger a sus hijos. Hoy mis hermanas y yo ya tenemos hijos y algunos de mis sobrinos ya tienen hijos, entonces ya son los nietos de mis hermanas y y mis papás ya tienen bisnietos y aún así mis papás todavía siguen viendo por el bienestar de sus hijos, cómo proteger a sus hijos de alguna manera, cómo ayudarlos, cómo ver por ellos. Creo que esa frase que dice que el ser papá nunca termina,
aun cuando los hijos ya sean viejos. Creo que es verdad, creo que como padres a veces quisiéramos hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance y aún lo que no está a nuestro alcance y ni en nuestras fuerzas, quisiéramos hacer todo lo necesario para proteger a nuestros hijos. Ahora, eh, en este, en esta buena intención, digámoslo así, en esta buena intención de cuidar a nuestros hijos o de proteger a nuestros hijos, llegamos a cometer muchos, pero muchos errores. A veces son tantos los errores que nosotros mismos cometemos que nosotros mismos somos quienes dañamos a nuestros hijos. Este mensaje en esta ocasión es para los padres. Si eres un buen padre o si eres un mal padre, para papá, para mamá, ambos, seas bueno, seas malo, seas buena, seas mala, este mensaje es para ti. Yo espero que sea de bendición para tu vida. Si tú eres hijo y eres papá al mismo tiempo, ahora te voy a hablar como papá, como mamá. Si eres hijo y no tienes hijos todavía y quieres escuchar este mensaje, quédate. Seguramente te va a dar alguna lección para cuando seas papá y entonces recuerdes algunas de las cosas que compartí en este día para los padres. Así es que espero que sea de bendición para tu vida. A lo mejor te sirve como hijo para comprender, ya ahora sé por qué mi mamá o mi papá hacen esto, o por qué se comportan de esta manera y por qué se dirigen de esta forma y actúan de esta manera tan insistente para regañarme o corregirme o decirme cómo debo de vivir mi vida. A lo mejor te sirve para poder entender por qué los papás actuamos en cierta manera o nos conducimos de cierta manera para proteger a nuestros hijos. Creo que finalmente nuestra mayor intención es proteger a nuestros hijos. Esta lucha de ideologías, esta lucha cultural que defendemos a nuestros hijos, que no queremos que nuestros hijos escuchen tantas cosas en internet, que no vean tantas cosas en las películas y tratamos de protegerlos. He visto campañas de cristianos, de pastores cristianos, de hermanos cristianos que tratan de proteger a nuestros hijos, frases como con los hijos no, o con mis hijos no te metas, o a los hijos o a los niños no se les toca. Estas frases surgen de esta intención, quiero pensar que es una buena intención de proteger a los hijos. No quiero creer que sea un asunto solamente igual ideológico e igual trata de imponer cierto pensamiento sobre los demás. Creo que es una defensa genuina de los padres de proteger a los hijos. Y creo que como padres tenemos esa intención. Procuramos proteger a nuestros hijos, procuramos hacer lo mejor por ellos. A veces en este afán de querer protegerlos, la famosa frase de los sobreprotegemos. Y en esa sobreprotección llegamos a cometer muchos errores que en lugar de ayudar a nuestros hijos a tener una vida libre, a tener un pensamiento crítico, a tomar las mejores decisiones, somos nosotros mismos, los papás, que aun cuando nuestros hijos son adultos, seguimos queriendo tomar decisiones por ellos. Seguimos creyendo que podemos tomar decisiones por ellos cuando ellos ya están en una edad de decidir libres. Y algunos hijos ya siendo adultos y con hijos también, muy cómodamente dejan que los padres decidan por ellos porque no quieren asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Así es que es conveniente para nosotros saber de qué va proteger a nuestros hijos, cómo es este asunto de proteger a nuestros hijos y cuáles son las cosas que sí podemos hacer y las cosas que no deberíamos de hacer en cuanto a proteger a nuestros hijos y hasta dónde es nuestra responsabilidad y hasta dónde empieza la responsabilidad de nuestros hijos acerca de sus propias decisiones. Cuándo es la edad de dejar ya a nuestros hijos que ellos decidan. Son preguntas que frecuentemente nos hacemos, son preguntas que nacen genuinamente en el corazón por querer enseñar a nuestros hijos a tener la mejor vida posible. Quisiéramos ayudarlos y quisiéramos protegerlos siempre. Quisiéramos estar ahí a un lado con un escudo protector para que nada les pase, para que nada les afecte, para que no suceda nada malo en sus vidas. Y a veces nuestra capacidad siendo humanos, nuestra capacidad está limitada a un tiempo, un espacio, incluso a veces hasta nuestros propios recursos que no nos alcanzan o no son suficientes para hacer todo lo que quisiéramos hacer por nuestros hijos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los protegemos de por vida? Si tú tienes hijos pequeños, creo que te va a ayudar mucho ahora que empiezas a ser papá o mamá para poder proteger a tus hijos, a tus hijas.
Si ya eres un papá como yo, que ya tiene hijos mayores y que ya son mayores de edad y ya toman sus propias decisiones, ¿cómo puedes seguir haciendo para seguirlos protegiendo? Porque no se va a acabar en nuestro corazón el deseo de protegerlos y de hacer algo por ellos siempre. Así es que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? De entrada, dice el Salmo 127, bienvenidos todos, buenas noches, qué bueno que están aquí, les bendigo, les saludo, reciban un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos, por ahí anda Jorge, Mariel, un abrazo grande, bendiciones, y aquí la hermana Blanca, por ahí también, gracias, qué bueno que están por aquí, a todo el pastor Saúl Lemus, gracias a todos, gracias en verdad, les agradezco su compañía, espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas y pueda edificarles eh, en bendición para proteger a sus hijos. Vamos de entrada ya al Salmo 127, Salmo 127, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra del Señor. Déjenme cambiarle a la Reina Valera para que nos vayamos entendiendo. De pronto yo leo la versión en la que estudio y resulta que no es la que ustedes tienen. Pero en la Reina Valera, el Salmo 127, versículos 4 y 5 dice lo siguiente. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice este pasaje que los hijos son como flechas. Saetas son las flechas que usaban los cazadores con el arco. Son flechas que se usan para cazar, para la guerra, para la batalla. Tienen diferentes características. No voy a hablar de las características de estas flechas, pero lo que me parece interesante es esto que dice el libro de los Salmos, que los hijos son como flechas, como saetas en manos del valiente. Es decir, el valiente puede tomar su arco, sus flechas, salir a la batalla y tener las suficientes para la batalla. Por eso dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Podríamos pensar que se trata de tener cientos de hijos por todos lados o la mayor cantidad de hijos posible. Recordemos, no hace muchas generaciones atrás, los abuelos, los bisabuelos tenían 12, 13 hijos, y todos ahí se hace una familia enorme. Hoy las familias se han reducido a uno o a dos hijos a lo mucho y entonces van cambiando las generaciones y uno puede pensar que el llenar la aljaba de hijos era tener 12, 14 hijos, pero en realidad la aljaba no le cabían, había aljabas para 3 flechas y había aljabas para 6 flechas. Ya más de eso ya no era una aljaba, ya era eh, otra herramienta, otro equipo que se usaba para llevar más flechas, que normalmente un valiente no salía a la batalla cargado de flechas por suponiendo que eran muchas las flechas que iba a usar. Normalmente o se montaban ese tipo de esa cantidad de flechas mayores, se montaban en la cabalgadura, perdón, en la montura del caballo o en alguna posición fija donde los valientes o los cazadores o los arqueros podían tomar las flechas que fueran necesarias. Pero alguien que salía al campo de batalla llevaba entre 3 y 6 flechas. Algunos dicen que eran hasta 12, pero no he encontrado una fuente que me lo confirme. Solo he encontrado que eran de 3 a 6 y y entonces esa era la cantidad que normalmente se tenía en las aljabas. Entonces cuando se refiere a que eran de llenar la aljaba de hijos, eran de 3 o 6 flechas las que se tenían. Y con esto el valiente podía salir a la puerta de su casa, a la puerta de la ciudad y enfrentar al enemigo, porque sentía el respaldo de esos hijos que lo acompañaban a la puerta para hacer frente a los enemigos. No iba solo, a eso se refiere, no iba solo a hacerle frente a sus enemigos. Ahora, no es dejarle la responsabilidad, no está hablando de dejarle la responsabilidad de una batalla que yo provoqué, una batalla que yo me busqué, ahora se la dejo a mis hijos y se la transfiero a mis hijos y acompáñenme a los trancazos porque ya me metí en una bronca y vayan conmigo, hijos. No, no se refiere a eso. La metáfora que está usando el salmista en esta ocasión está refiriéndose a esa capacidad que tiene el cazador o el valiente de tomar en sus manos el arco y tensarlo tan fuerte y con tanta fortaleza en sus manos para poder lanzar
la flecha, la saeta, tan lejos como estuviera su enemigo y con la dirección correcta. Y esto me hace pensar que esta es la responsabilidad que como padres tenemos de darle a nuestros hijos la dirección y la fuerza para llegar a su propósito, alcanzar su propósito. Y nosotros nos corresponde ser esos valientes que impulsemos a nuestros hijos para llegar tan lejos como sea posible. Pero también es importante, el valiente no va a agarrar la flecha y la va a tirar al aire y va a decir, una bala suelta, a ver a quién le pego, ¿no? Un Ave María, dame puntería y a ver qué resulta. No, el valiente entrenaba constantemente para que las flechas dieran certeramente en el blanco. Y eso es parte también de la responsabilidad que tenemos. No solamente es darles el impulso, sino también la dirección. Y entonces ahí es donde empieza el gran dilema. ¿Qué es lo que tenemos que, qué es lo que le tenemos que decir a nuestros hijos? ¿Cómo tenemos que preparar a nuestros hijos si fueran esas flechas o usando la metáfora que usa el salmista? Si ellos son esas flechas que están en nuestras manos y que nosotros tenemos que tensar el arco para darle las fuerzas y el impulso que necesitan para llegar a su propósito y también la dirección que requieren para ser certeros en su blanco y en el propósito que Dios ha diseñado en sus vidas, ¿qué tendríamos que hacer? Y ahí es donde muchas veces los papás cometemos el grave error de tomar decisiones por ellos, asegurando que es lo mejor para sus vidas. Decidimos dónde tienen que estudiar, qué carrera deben de estudiar, con quién se tienen que casar, cuál deben ser su núcleo de amistades, quiénes deben de ser sus amigos. Y entonces, en ese afán de creer que somos los que tenemos que darle la dirección y la fuerza para dirigir sus vidas, creemos que somos nosotros los que tenemos que decidir por ellos. Y es ahí donde entra el gran conflicto y el gran problema para muchos papás, en que en ese afán de querer ayudar a nuestros hijos a tener una vida correcta y tener una vida sana, una vida próspera, una vida exitosa, cometemos muchos errores, como decía hace un momento. En esa intención de querer darles la mejor vida posible, cometemos tantos errores que somos nosotros mismos la causa de sus equivocaciones. Pareciera como que tengo una queja contra mis padres, ¿no? La verdad es que estoy muy agradecido con ellos porque ellos supieron ser un ejemplo y poderme ayudar en todo lo que les fue posible ayudarme, pero esa misma experiencia que como hijo en los errores que cometí, también me hace pensar algunas de las cosas que como padre he llegado a cometer. Y entonces me hace reflexionar que sí, he errado muchas veces en querer darles dirección a mis hijos, creyendo que el apuntar yo en el blanco y que yo decida qué blanco es el que le tengo que dar con ellos, en mis manos, ellos son las flechas y yo tengo que apuntar al blanco y entonces lanzarlos hacia esa dirección. A veces creo que es lo mejor, pero en realidad en el trayecto de esa flecha, a su propósito o a su destino, o al blanco que yo seguramente apunté, seguramente encontrarán primero la resistencia del viento, segundo alguna adversidad, el filo que pudieran llevar en la punta, las características que pudiera tener el blanco al que van a llegar para poder ser certeros y pegar. En fin, son tantas cosas que a veces nos hace tomar decisiones que no nos corresponde o a tener actitudes que no deberíamos de tener, que en lugar de beneficiar a nuestros hijos, los perjudicamos. Ok, tampoco es echarnos la culpa de todo, porque tampoco se trata, ay, sí, yo soy el culpable de que mi hijo le pase esto y esto, aquello. No, 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 tampoco. Porque recordemos, hay una etapa, hay una edad en la que los hijos ya tienen que tomar sus propias decisiones y es ahí donde nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde, hasta dónde somos responsables, y la otra, cuáles son las responsabilidades de nuestros hijos, y ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Ok, partiendo de esto entonces, de que los hijos son como flechas, como saetas en manos del valiente, continuemos entonces con lo que nos dice la Biblia respecto a nuestros hijos. ¿Qué nos dice la Biblia? Pastor, pero ya mis hijos ya están viejos, ya este mensaje ya no es para mí, ¿cómo le voy a hablar yo a mis hijos? Ya ni caso me hacen. No, no, consideremos estas palabras del Señor y veamos hasta dónde podemos todavía ayudar a nuestros hijos, sobre todo si están desubicados, desorientados, deprimidos, angustiados, las cosas no están saliendo muy bien, aun cuando ya sean mayores, aun cuando ya tengan familia. Un consejo siempre es oportuno y algunas cosas que podemos hacer como padres
todavía pueden ayudar a nuestros hijos, aún siendo adultos y aún ellos tomando sus propias decisiones. ¿Qué podríamos hacer? La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, seguramente es un texto que ya te sabes de memoria, dice Proverbios 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entonces ahí surge, ¿no? Pastor, ya ve, es cuando eran niños, ahora que están viejos, ya no puedo instruirlos. Sí, es claro el texto de Proverbios, pero recordemos que siguen siendo nuestros hijos. Recordemos que todavía podemos instruirlos en algunas cuestiones o en algunas decisiones que ellos podrían necesitar esa orientación, esa instrucción que nosotros podamos darles. Entonces, ¿qué es instruir? Y esta parte es importante. Si tienes hijos pequeños, ojalá puedas escuchar esto. ¿Qué es instruir? Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Instruir es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos, doctrinas. Es decir, ¿qué es sistemáticamente? Sistemáticamente es transmitir información de manera regular y periódica. Es decir, yo necesito hablar con el niño, con mi hijo, necesito instruirle, darle instrucciones, hablar con él acerca de las cosas que tienen en la vida. Recordemos, hoy es más fácil que nuestros hijos tengan acceso a información. Yo recuerdo un momento crucial en la vida de mis hijos y yo como padre. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, entonces ellos me preguntaban muchas cosas. Te estoy hablando de no hace muchos años, pero también recordemos que el Internet y el acceso a Internet no es de hace muchos años, es reciente. Tendremos más acceso a Internet y a las redes sociales apenas de unos años para acá. Eh, pero mis hijos eran pequeños y entonces cualquier pregunta que ellos tenían o cualquier duda que ellos tenían, papá, ¿qué es esto? Papá, ¿por qué pasa esto? Papá, ¿qué sucede aquí? Papá, ¿qué sucede allá? Y entonces, pues el papá enciclopedia que lo sabía de todo y lo que no se lo inventaba, pues respondía a las preguntas de mis hijos y yo contestaba muy frecuentemente y muchas de las cosas que yo quería transmitirles a mis hijos las traía con ejemplos de cosas que yo había leído o me había enterado de alguna manera acerca de ellos, no corroborando yo la información, pero sí veía algún video a lo mejor o me llegaba alguna información, tenía ciertas revistas cristianas que me llegaban y procuraba leerlas para compartir con mis hijos y entonces en esas revistas venía cierta información que yo les decía, por ejemplo, es que no hay que ver esta caricatura porque es del diablo o este tipo de personaje emula o representa, emular es simular, representa a ciertas características del mal, entonces no hay que ver este tipo de caricaturas, no hay que ver este tipo de películas, y entonces yo trataba de traerles esta información a mis hijos porque ellos pues estaban en nuestro núcleo familiar y no tenían o mucho acceso a internet o mucho acceso a las computadoras, mientras que sus amigos en la escuela, desde la primaria, el mayor desde la primaria, ya sus amigos ya tenían acceso a videojuegos y ya tenían acceso a ciertas caricaturas y a ciertos programas de televisión y nosotros no lo teníamos y no porque meramente fuéramos muy religiosos y se lo prohibiéramos, simplemente a veces no teníamos internet o no teníamos ese tipo de televisión satelital o de paga y algunos de sus compañeros pues sí lo tenían. Nosotros no les compramos juegos de videos desde que eran muy pequeños, entonces sus amigos sí los tenían. Tampoco les compramos celular desde muy pequeños, pero sus amigos sí los tenían. Entonces era una lucha constante entre lo que nosotros les dábamos a nuestros hijos y lo que ellos oían de sus compañeros. Y en una ocasión estábamos pues platicando ahí en la casa, habíamos terminado de comer, ya estábamos recogiendo la mesa y empezamos a hablar de mi hijo mayor. Recuerdo que me empezó a preguntar sobre unos personajes de una caricatura muy, muy popular y muy famosa. Eh, y entonces él me empezó a preguntar acerca de esta caricatura y yo le contesté ingenuamente de lo que yo sabía de esta caricatura. Soy honesto, esa caricatura nunca la vi y nunca me empapé de ese personaje y de su historia y de lo que representaba. No, nunca lo hice, pero
tenía información de otros hermanos, información que me llegaba de internet, información que recibía en estas revistas. Y entonces, yo les contesté a mis hijos, no, es que esta caricatura no es buena porque representa el mal y ese personaje representa el mal. Entonces mi hijo me contestó y me contestó y dice, papá, no es cierto lo que tú nos estás diciendo, no es cierto. Ah, porque yo les decía de quién lo había creado y cuál era el trasfondo de la creación de esa caricatura. Entonces yo le decía, no, esa persona que lo creó no es una buena persona porque sus intenciones es promover el mal y transmitir esas ideas de maldad. Entonces mi hijo me contestó y me dice, mi hijo mayor, él ya estaba en secundaria y ahí en secundaria, curiosamente, yo no sabía que le habían dejado investigar de alguno de sus personajes, de algún personaje de historieta que investigara. Y les dieron chance de acceder a internet en la escuela y ellos investigaron. Y lo que él investigó contradecía completamente lo que yo estaba diciéndole a mis hijos. Y estaban los tres. Y entonces fui confrontado con algo que yo no sabía. Y me sentí tan incómodo, me sentí tan mal, porque él traía otra información que yo no tenía. Y resulta que con la facilidad del acceso a Internet, mis hijos empezaron a recibir más información. Y entonces ese papá enciclopedia, o ese papá que tenía todas las respuestas para todas las preguntas, de pronto dejó de ser el papá enciclopedia. De hecho, se volvió así como literalmente como una enciclopedia obsoleta, que no está actualizada, que tiene información y tiene imágenes y mapas antiguos y información antigua, que es verdad, pero que no está actualizada o que no se ha puesto al día con la información más reciente. Y así me sentí en ese momento y me sentí desplazado por el Internet. Y entonces mi lucha ahora empezó a ser entre el Internet y la información y procuraba estar al día, procuraba informarme, procuraba ver noticias, procuraba ver investigaciones, documentales, información, incluso algunas veces llega a investigar acerca de los juegos de video y de las cosas que mis hijos querían tener acceso y que de alguna manera nosotros no se lo permitíamos. Pero entonces, como padres, de pronto, al ser rebasado por las tecnologías, perdemos esa facultad de instruir a nuestros hijos. No porque ya no lo querramos hacer, sino porque somos rebasados por la tecnología. Nuestros hijos tienen acceso a Internet, nuestros hijos tienen acceso a otros medios que a veces hasta nosotros mismos desconocemos y nos vemos más bien como ignorantes que como personas que pudieran debatir o conversar o tener una conversación sana de algún tema en particular. Somos rebasados por la tecnología, somos rebasados por la información, somos rebasados por muchas cosas, muchas plataformas, muchas redes sociales, muchos sistemas de comunicación que pueden afectar incluso nuestra relación con nuestros hijos y generar, en lugar de volvernos los padres quienes instruimos a nuestros hijos, nos volvemos como adversarios de ellos. Por eso dice Proverbios, el capítulo 22, versículo 6, instruye al niño, porque cuando es niño es más factible que te crea, es más factible que te escuche, porque conforme van creciendo empiezan a distinguir más voces. Es como el proceso natural del crecimiento de un niño. Un bebé, cuando es recién nacido, identifica inmediatamente la voz de mamá o la voz de papá si mamá y papá le hablaron durante el embarazo. Cuando el bebé nace y está allá fuera del vientre de su madre y escucha la voz de mamá o la voz de papá, se estimula, su reacción es conozco esa voz, sé quién es, esa voz me hablaba antes y estábamos bien y nos llevábamos bien, así es que conozco esa voz y quiero ver qué esa voz me tiene que dar, qué es lo que tiene para mí. Pero conforme van creciendo los bebés, empiezan a escuchar más voces, empiezan a distinguir más voces, no las reconocen todas, no saben de dónde vienen todas, hasta que se empiezan a familiarizar con ellas.
Y conforme van creciendo esos bebés y se vuelven niños, ahora los niños no solamente escuchan a los padres, sino que también escuchan a los amiguitos en la escuela y escuchan a los maestros. Y si siguen creciendo, su núcleo social se va ampliando y si tienen acceso a internet o a redes sociales o a lo que sea que existe ahora, la televisión, el cine, lo que sea, entonces su núcleo de conocimiento se va ampliando y el número de voces que ahora escuchan es mucho mayor. Yo te aseguro que si un bebé ahora, en esta época, un niño de 5 años, tú estás en una plaza comercial y a lo lejos se escucha la voz o la canción de uno de los personajes que tu bebé o tu niño ve en televisión o ve por internet, inmediatamente el niño va a reconocer la voz y va a querer correr a donde se escucha esa voz. No importa que sea una grabación, no importa que sea una persona disfrazada, no, él reconoce la voz y quiere ir a ver a ese personaje que ve por televisión. Eso es lo que pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos empiezan a abrir su conocimiento, su núcleo social, su núcleo de voces que lo rodean y empiezan a distinguir más voces. Pero por eso dice la escritura que nosotros lo sigamos instruyendo. Yo pensaría que hay una edad donde uno deja de instruir a sus hijos. Y podríamos ponerle una edad. ¿Qué te gusta? ¿12 años? Cuando entran a la adolescencia. O antes, a los 8, cuando entran a la pubertad. O antes, cuando dejan de ser lactantes y empiezan a ser niños en su primera infancia. O ya un niño, como se le conoce a un niño que empieza a crecer a partir de los 6 a los 8 años. ¿Cuál es la etapa en que deberíamos dejar de instruir a nuestros hijos? Creo que como padres que somos, deberíamos de continuar instruyendo a nuestros hijos toda la vida. Y lo puedo decir por experiencia. Hoy eh, es menos las veces que platico con mis padres, cada vez son más distantes los tiempos que tenemos para platicar. Recién estuve con ellos y mi familia, pudimos ir a ver a mis papás y y pudimos platicar con ellos. Y el tiempo que pude platicar con ellos, tengo que ser honesto, aún a esta edad, todavía hay cosas que puedo retomar de ellos, atender de ellos y que me sirven como una instrucción, como esa comunicación sistemática de ideas, de conocimiento o de alguna enseñanza que ellos tengan para mí. Esa información que me transmiten, que quisiera que fuera más regular, más periódica, pero que no, que es muy aislada, que se da muy a la distancia y me doy cuenta que sí la necesito, que sí me hace falta, no para tomar decisiones, pero sí es enriquecedor escuchar a mis padres. Yo creo que no hay un límite para poder instruir a nuestros hijos. Es verdad, cuando son más pequeños son más receptivos. Entre más pequeños son, te van a aceptar tu voz como la única voz que los instruye. Pero después, incluso los papás, nos dejamos de hacer responsables y queremos que alguien más los instruya. Los llevamos a la escuela para ver si los maestros los educan por nosotros. Los sentamos frente a la televisión para que no nos estén dando lata. Les prestamos el celular o el dispositivo del celular decimos, para que jueguen, para que vean videos, para que se entretengan, para que no me molesten. Pero en realidad lo que estamos permitiendo es que sean otras voces las que los instruyan, sean otras voces las que les estén hablando a ellos para decirles cómo se decide en la vida. ¿Te acuerdas con las caricaturas que ponías en la televisión porque eran caricaturas educativas? En la época de mis hijos existía una caricatura que era Dora la Exploradora o Las Pistas de Blue o recién mi hijo me decía el nombre de una que veían ellos. Pinky Dinky Doo y el señor Cobay, algo así. Y los sentábamos porque decíamos, ay, esas caricaturas son inocentes, ay, esas caricaturas no tienen nada de malo, ay, esas caricaturas son educativas. Y entonces les dejamos a nuestros hijos que la instrucción la reciban por medio de la televisión, por medio del celular, por medio de lo que oyen en la escuela, por medio de lo que oyen con sus amigos. Y nosotros dejamos de ser la voz que los instruye. La instrucción es una comunicación constante. La instrucción no es algo que le dijiste el lunes y que le va a durar toda la vida.
La instrucción es algo que le repites y le repites y le repites constantemente, no como para hostigarlo, pero sí es una serie de indicaciones, de conocimiento, de información que tú tienes porque te lo ha dado la vida, porque tienes más edad y que te permite a ti poderle decir, cuidado que lo caliente quema. Cuidado que salir sin suéter a la calle puede causarte algún problema en una época de frío. Cuidado porque subirte a un árbol sin precaución siempre existe la posibilidad de que exista un accidente. Y todas esas cosas que nosotros le compartimos a nuestros hijos a través de la instrucción, normalmente queda fragmentada cuando nosotros dejamos de ser la voz que los instruye. Yo pensaría que, esta es mi opinión, yo pensaría que algo que tenemos que hacer como padres es instruirlos constantemente, no importa la edad, un consejo, una palabra, lo que tú crees. Probablemente te equivoques porque hoy la información fluye a la orden del día y en lo que tú le estás diciendo algo a tu hijo o a tu hija, él ya lo está verificando en internet para ver si lo que tú le estás diciendo es cierto o no. Bueno, pues entonces tendríamos que apurarnos nosotros también en hablar, en leer, en instruirnos, en prepararnos. Ok, qué bueno que inviertes tiempo en ver tus series de televisión y en ver tus programas favoritos y en escuchar las prédicas del pastor, pero no está de más que leas un buen libro, que te prepares para ver un buen documental en internet, que te tomes el tiempo para aprender de un tema que no sabes y que te valdría la pena saber porque tu hijo de 12 años o tu hija de 11 años ya te está preguntando de eso y necesitas tener la información de cómo decírselo. Bendito sea Dios que estás viviendo en una época donde las redes sociales tienen mucha información. Ahora te aconsejo que no te dejes llevar por el primer video que te encuentras. Verifica la información, una, dos, tres videos y verifica la fuente de donde te están dando esa información. Asegúrate de que a quien escuches, todos, esto es algo que te tengo que decir, todos los que estamos en internet, incluso nosotros, tenemos un interés. Lo que hay que saber es cuál es la razón de esa persona que está diciendo algo. ¿Cuál es la razón del por qué dice lo que dice? ¿Quiere más likes? ¿Quiere más views? ¿Quiere más me gusta? ¿Quiere más seguidores? ¿Quiere más vistas de su video? ¿O realmente la información que comparte tiene un propósito de ayudar, de edificar, de favorecer a las personas? Hay que aprender a distinguir, tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener sentido común, tenemos que tener discernimiento como padres. Esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos para poder instruir a nuestros hijos. No porque me lo dijo la comadre, no porque lo vi en TikTok, no porque suena bonito, no, verifica las cosas porque tu responsabilidad es instruir a tus hijos, asegurarte de lo que dices o que lo que estás compartiéndole a tus hijos es algo cierto, es algo verdadero, es algo que tiene un fundamento y que detrás de quien lo escuchaste, pues hay una responsabilidad de esa persona para compartirte esa información. Y si aún de haber visto esa información todavía tienes dudas, asegúrate de acercarte con alguien que te pueda ayudar, que te pueda orientar, que sepa el tema, que puedas ver cara a cara y no a través de un video de YouTube, que puedas ver cara a cara para decirle, tengo estas dudas, tengo estas preguntas. Haz una llamada telefónica, mándale un mensaje a alguien que pueda ayudarte, tu pastor, tu líder en la congregación, a alguien que pueda, el psicólogo de la iglesia, a alguien que pueda tener la información que favorezca a la instrucción que le vas a dar a tus hijos. Esa instrucción es permanente, porque tus hijos van a crecer, tus hijos van a tomar decisiones más adelante. ¿Y cuál crees que sea la información a la que van a recurrir? A la que tú le diste, a la instrucción que tú le diste. Entonces, finalmente nosotros somos responsables de la información que le damos a nuestros hijos y somos responsables de esa instrucción que compartimos con ellos continuamente, permanentemente, para que ellos tomen las mejores decisiones. Seguramente esta parte de instruir a nuestros hijos es la que nos cuesta más trabajos. ¿Y sabes por qué? Porque curiosamente, y a lo mejor aquí no compartas mucho esta idea conmigo, pero la Biblia nos enseña que Dios nos dio libertad. La Biblia nos enseña que nosotros, dentro de nosotros, tenemos libertad de elegir. Dios nos hizo con esa libertad. Y Dios nos ha dado la capacidad a todos los seres humanos
de elegir. Para no ir tan lejos, mira, es una libertad intrínseca. ¿Qué significa intrínseca? Es algo que te corresponde por naturaleza. Es decir, esa libertad no depende de alguien más. Pastor, pero los esclavos, no, no, no. Escucha primero. No te hagas una idea equivocada de esta libertad. La libertad que Dios nos ha dado de elegir. Ya lo decía Nelson Mandela cuando lo arrestaron por pelear por los derechos de su pueblo y lo metieron a la cárcel. Le preguntaron cuando salió, oiga, ¿usted le tiene rencor a los que lo encarcelaron? No. Oiga, pero lo encarcelaron tantos años. Dice, no, pero estaba ahí prisionero. Dice, mi cuerpo estaba prisionero, pero mi mente estaba libre. Yo estaba pensando en lo que teníamos que hacer, estaba ideando, estaba buscando soluciones a nuestros problemas, estaba buscando de qué manera podríamos llevar a la libertad a nuestro pueblo sin que se derramara sangre. Y dice, no estaba preso, estaba libre. Entonces, sí podríamos hablar de la esclavitud, sí podríamos hablar de las prisiones, sí podríamos hablar de cierto tipo de falta de libertad, pero la Biblia nos enseña que Dios nos dio la libertad intrínseca en nuestra naturaleza. Tus hijos nacieron con libertad. Tú y yo nacimos con libertad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 al 20, dice la palabra del Señor lo siguiente. Déjame te leo aquí. Dice, Deuteronomio 30, versículos 14 al 20, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice Dios, delante de ti está la vida y el bien, la muerte y el mal. Están delante de ti, dice versículo 16. Porque yo te he mandado hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es verdad, hay una advertencia de que decidir lo incorrecto, decidir lo malo, pues te lleva a la muerte. Pero finalmente en el versículo 19, Dios le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, escoge. Esta es la libertad que Dios nos ha dado. Es algo que está en nuestra naturaleza, el elegir. Y tus hijos y tú y los hijos de tus hijos nacen con esa libertad, con la libertad de elegir. ¿Por qué tenemos esta libertad? Porque Dios no, si nosotros no tuviéramos la libertad y Dios decidiera por nosotros en lugar de que nosotros eligiéramos, entonces no seríamos seres humanos, seríamos robots. Y Dios en lugar de crear a la humanidad hubiera creado la tecnología y los robots para que fueran sometidos a la voluntad de quien los creó. Nosotros somos libres para elegir. El problema con esta libertad, bueno, no es un problema para Dios, pero es un problema para nosotros, porque cuando nosotros elegimos o tomamos en esta libertad que tenemos, elegimos hacer lo malo, ahí es donde se provoca el pecado, ahí es donde vienen las consecuencias, ahí es donde está la muerte, ahí está donde está la maldición, ahí es donde nosotros nos equivocamos. Pero tenemos miedo a darle a nuestros hijos esta libertad. Y pensamos que si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser libres, a pensar libres, a tomar decisiones con libertad, pensamos que si nosotros le damos esa libertad a nuestros hijos y les decimos imagínate, tú le dices a tu adolescente, a tu hijo adolescente, le dices, hijo, tienes la libertad de hacer lo que se te dé la gana. ¿Te imaginas? No iría a la escuela, no tendría cuidado de su aseo personal, no tomaría decisiones inteligentes, se la pasaría jugando juegos de video y entonces dice, pastor, es que si yo le digo que tiene libertad, entonces se me arma un caos, me corren a mí de la casa. Pero el problema está en que nosotros no fomentamos la libertad porque nosotros mismos tenemos un problema con la libertad. Nuestro pasado, nuestras historias del pasado deterioran la libertad que pudiéramos darle a nuestros hijos. Es decir, en lugar de ayudarles a nuestros hijos a que sean libres y piensen con libertad,
tratamos de transmitirle a nuestros hijos nuestros propios temores. Dice en Proverbios capítulo 29, versículo 15, dice la palabra del Señor: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Déjame te leo la versión Dios habla hoy. Dice: a golpes y represiones se aprende, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Lo que menos queremos es un hijo que nos avergüence. Lo que menos queremos es pasar vergüenzas por causa de nuestros hijos. Y entonces transmitimos, en lugar de usar la corrección, y ojo con esto, me gustaría que pensaras antes de la disciplina con la vara, porque decimos, es que hay que darle con la vara. Creo que hay otra manera de disciplinar o de corregir o de hacer esta corrección, que no sea precisamente la vara. A mí me llama la atención cómo la versión Dios habla hoy, dice: a golpes y reprensiones se aprende. Y dije, ¿será acaso que son los golpes que los padres tienen que darle a los hijos para disciplinarlos, como le llamamos, corrección, disciplina? ¿Será acaso son los golpes que podríamos proporcionarles nosotros con la vara de la corrección a nuestros hijos para que se disciplinen? Y estaba pensando en una de las lecciones más grandes que me ha dado la vida, y fue el trato que tuvieron mis papás conmigo. Y llegó un momento en que mis papás pensaron que la mejor manera de corregir mi vida era dándome unos golpes. Pero no eran los golpes que ellos me pudieran dar, sino eran los golpes que la misma vida me iba a dar. Porque yo ya no estaba dispuesto a escucharlos, porque yo ya no quería escuchar sus consejos, porque yo no quería saber lo que ellos tenían que decirme. Así es que mi rebeldía, mi soberbia, mi orgullo me hicieron rebelarme contra mis papás, y entonces ellos tomaron la determinación de dejar que la vida se encargara de darme unos cuantos golpes. Y la vida me dio una zarandeada de aquellas que cuando yo volví a la casa de mis padres, no era yo la misma persona que se fue aquel día huyendo o rebelándose contra sus papás, sino que volvía con otra actitud, pero sabiendo que la vida me había golpeado. Entonces a veces pensamos o solamente creemos que los únicos golpes que cuentan para corregir a nuestros hijos son los golpes que nosotros podemos proporcionarles. Porque qué vergüenza que nuestros hijos nos hagan pasar ahí un desfiguro, una mala actitud o un acto de desobediencia, y qué vergüenza. Entonces, para que no me haga pasar vergüenza, le voy a dar unos cinturonazos o bueno, cinturonazos no, porque soy muy violento, pero voy a poner más espiritual, y le voy a dar con la vara de la corrección para que entienda en el camino del Señor. Pero a veces, créame, a veces nuestros hijos también necesitan darse unos golpes. No queremos esos golpes. Los papás no queremos esos golpes. Yo no quiero que a mis hijos los golpee la vida. Pero por lo que leo aquí en esta versión de Dios habla hoy, quiero pensar que a veces los golpes y las reprensiones nos hacen aprender. Te vuelvo a leer como lo dice: a golpes y reprensiones se aprende. Y a veces no necesariamente son los golpes que nosotros les damos, o la corrección, llamámosle, así nos vayan a censurar el video, la corrección que nosotros les damos a nuestros hijos, a veces no somos nosotros, a veces es la vida misma. Pero estamos tan preocupados como padres que a nuestros hijos no les pase nada, que a nuestros hijos no les duela como nos dolió a nosotros, que aún los golpes que ellos tendrían que enfrentar, nosotros salimos al quite para defenderlos. Es decir, voy a proteger a mis hijos. Voy a proteger a mis hijos para que no les duela. Voy a proteger a mis hijos para que no sufran. Voy a proteger a mis hijos para que no les cueste lo mismo que me costó a mí. Voy a protegerlos. Y entonces, en ese afán de protegerlos, evitamos esos golpes y esos aprendizajes, esas reprensiones que a veces la vida misma da. Recuerdo una anécdota de un hermano que testifica y dice que su hijo era tremendo. Y él testifica que su hijo mordía a los demás niños en la escuela. Y un día, y la maestra ya hasta el tope de que el niño mordía y mordía y mordía. Y un día mandan a llamar al papá y llega a la escuela y le dicen, otra vez mi hijo, ay, mordió a alguien más. Dice, sí, el problema es que ahora ese niño le contestó y le dio un golpe. Entonces la lección en ese momento para el niño, el papá dice, oiga, pero le voy a hablar, a la maestra le dice, voy a hablarle a los papás para... No, 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 si el niño está bien,
no hay problema, yo hablo con mi hijo y lamento mucho lo sucedido, en fin, todo lo que se tenía que hacer. Y el papá cuando va con su niño que mordió y ahora había recibido un golpe, le dice, es que no puedes andar por la vida mordiendo a todo el mundo, porque no todos se dejan morder. Y a veces el querer defender a nuestros hijos, protegerlos y no permitir que algunas lecciones de vida sucedan. Ojo, no estoy lanzando a nuestros hijos o no estoy diciendo que nuestros hijos tienen que sufrir y padecer y pagar el precio. No, 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 no estoy diciendo eso. Por favor, no confunda estas palabras. No estoy mandando a nuestros hijos al sufrimiento, ni le estoy diciendo a usted que tienes que dejar que tus hijos sufran. No, no es la enseñanza. Pero lo que quiero dejar en tu corazón es que en ocasiones nosotros mismos somos la causa de que nuestros hijos no aprendan. Somos la causa de que nuestros hijos ah, no reciban los aprendizajes necesarios. Si somos padres preocupados por nuestros hijos, me gustaría preguntarte, ¿cuál es nuestro mayor temor acerca de nuestros hijos? ¿Qué es lo que más nos preocupa de nuestros hijos? ¿Que les pueda pasar algo? Hermano, tú y yo oramos todos los días por nuestros hijos. Eso espero, que estés orando todos los días por tus hijos y que le estés pidiendo a Dios que tus hijos estén bien, que les vaya bien, que tengan un buen camino, que regresen con bien a casa, que estés orando por ellos para que no les pase nada malo. Oramos para que no les pase nada malo. Pero yo creo que el mayor temor que tenemos los padres, porque se refleja en nuestras actitudes, el mayor temor que tenemos nosotros los padres respecto a nuestros hijos no es que pudiera pasarles algo. Creo que el mayor temor que tenemos es que sean como nosotros. Y entonces, para que no sean como nosotros, para que no sufran lo que nosotros sufrimos, para que no pasen por lo que nosotros pasamos, en lugar de permitirles la instrucción que nos dicen Proverbios, capítulo 22, en lugar de darles esa instrucción, en el contexto de su libertad para elegir, nosotros les quitamos la libertad y somos nosotros los autoritarios, somos nosotros los que mandamos en sus vidas y somos nosotros los que decidimos por ellos. Y entonces, en lugar de que ellos puedan aprender incluso de sus propios errores, porque lo que menos queremos es que cometan los mismos errores que nosotros, porque nosotros sabemos el precio que tienen esos errores. Y entonces nos volvemos, en lugar de ser sus instructores o los que les mostramos el camino, somos la autoridad que les restringe su libertad y decidimos por ellos. Y decimos, yo he escuchado papás que dicen, bueno, si me equivoqué y decidí mal, pues ni modo, será mi culpa. Sí, pero ya decidiste por él y ya no le permitiste a tu hijo tomar una decisión. Y ya no permitiste que hiciera algo al respecto y que aprendiera de ese momento. El aprendizaje se lo perdió, porque el que se llevó el golpe fuiste tú. Y el que se llevó el golpe y el aprendizaje fuiste tú, pero tu hijo no. Y entonces ese problema que tenemos dentro de nosotros, ese peso que llevamos a cuestas, eh, el pecado que sufrimos, el cúmulo de errores que cometimos, nos hacen temer y nos roba la libertad a nosotros, pero también nos hace robarle la libertad a nuestros hijos. Insisto, el problema con la libertad no es que tengamos libertad, el problema es que no sepamos decidir qué hacer con esa libertad. Y se los digo por experiencia también. Mi papá y mi mamá vieron por mí toda mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Y yo viví una vida tranquila, feliz. Yo no me preocupaba por qué iba a comer al otro día, ni qué ropa me iba a poner. Mi mamá lavaba, mi mamá planchaba, mi mamá hacía la comida. Y yo no me preocupaba. Yo lo único que hacía era estudiar, ir a la escuela. Pero entonces empecé a darme cuenta que algunos de mis compañeros en la preparatoria tenían ciertas libertades, o sea, más bien no es que las tuvieran, se tomaban ciertas libertades para hacer ciertas cosas que a mí me parecía bien, me parecía normal. Dije, bueno, está bien, se divierten, la pasan bien. Y entonces yo empecé a experimentar esas libertades. Insisto, no es que meramente fueran libertades, yo estaba mal usando la libertad que yo tenía, la confianza que mis padres me estaban dando de que tenía esa libertad. Y entonces empecé a tomar malas decisiones.
No era malo que yo fuera con mis amigos, no era malo que nos fuéramos de campamento o nos fuéramos a jugar todo el día, el fin de semana a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, mi papá ya estaba podando el pasto y las plantas en el jardín y me levantaba a ayudarle, pero me daba la libertad de que me fuera todo el día a jugar frontón o me fuera a la alberca a nadar y tenía esa libertad con mi papá, pero de repente yo empecé a usar esa libertad para lo malo. Y entonces me empecé a desviar al punto de que empecé a tener una serie de decisiones que me llevaron a cometer muchos errores. Ahora, esos miedos de mi pasado me hacían pensar al punto de querer que mis hijos no pasaran por eso y en lugar de enseñarles e instruirles qué era lo que no estaba, lo que estaba sucediendo con el mal uso de la libertad de mi vida, entonces yo creí que podía tomar su libertad y decidir por ellos. Ahora, bendito sea Dios, mis hijos están bien y ellos han tomado sus propias decisiones con su vida. Pero en el momento, cuando uno es padre y tiene tantos miedos y tantas culpas y tantos pecados encima, tenemos el temor de que nuestros hijos se equivoquen como nos equivocamos nosotros. Y queremos decidir por ellos. Y decidimos mal, porque además no lo decidimos instruyéndolos para que ellos tomen la decisión, sino que decidimos por ellos. Y cuando decidimos por ellos, cuando ellos tengan la oportunidad de encontrarse con algo que aparenta ser libertad, pues en lugar de tomar las decisiones que deberían de tomar porque recibieron una instrucción, lo que van a hacer es que pues, yo nunca lo había pensado, nunca me había pasado, nunca lo había experimentado y entonces ahora quiero experimentarlo y quiero vivirlo y quiero decidir lo malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en cómo guiamos a nuestros hijos y cómo los instruimos respecto a la vida. No le puedes quitar su libertad. No debes de quitarles su libertad. Y para eso entonces tendríamos que analizar nuestras vidas. Dice en el libro de Job, en el capítulo 3, versículo 23 al 26. Es Job viendo su vida. Dice, porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir. Ay, Dios, ¿por qué nos das vida a quienes no sabemos a dónde vamos? Dice, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe a dónde ha de ir? ¿Y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor, fíjense, el versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Dice Job, viendo su vida, dice, lo malo que esperaba que me pasara, me pasó. Y el miedo que tenemos de que nuestros hijos sean como nosotros, de pronto nos pasa. Decimos, ay, pero ¿por qué mi hijo es como yo? Ay, pero ¿por qué mi hijo se parece tanto? Ay, estoy pagando lo que le dice a mis papás por 3, por 5, por 2, por 1, no sé cuántos hijos tengas, pero a veces pensamos que estamos pagando las malas decisiones que tomamos y que nuestros hijos van a padecer o van a sufrir lo mismo que nosotros. Y eso nos hace a nosotros querer tener una actitud autoritaria. Si tú tienes hijos pequeños y estás instruyendo a tus niños, instrúyeles, dales la información, enséñales qué es su libertad de elegir, que ellos tienen libertad para decidir y que tú les puedes ayudar a tomar una decisión, que los puedes ayudar orientándoles, dándoles información, mostrándoles las consecuencias de sus decisiones, enseñándoles cuál es el camino. Si ellos no saben qué decidir, no, tampoco te digas, ay, pues no me importa, y decide y tú sufres las consecuencias. No, si no saben qué decidir, puedes ayudarlos a tomar una decisión. A veces solamente necesitamos un empujoncito para tomar una decisión. A veces solamente necesitamos el respaldo de alguien que nos diga, vamos, tú puedes, esta decisión es difícil, pero vas a tomar la mejor decisión. Papá, y si me equivoco, y si tomo una mala decisión, pues enfrentamos las consecuencias. Te respaldo, nos ayudamos y vamos juntos a salir adelante de la decisión que tomes. Pero no lo hagas a escondidas, no lo hagas lejos por temor a que te vaya a reprimir o que te vaya con mi actitud autoritaria a querer controlar y a decidir por ti. No, decide con sabiduría, ve todas
posibilidades. No solamente hay una posibilidad, siempre Dios pondrá más posibilidades delante de ti, más oportunidades. Esta no es tu última oportunidad. Esta no es la única chica en la vida que te vas a encontrar. Esta no es el único chico en la vida que te vas a encontrar. No te claves tanto. Mira, deja que Dios te muestre el camino. Ayudémoslos a orar. Ayudemos a buscar la dirección de Dios. Ayudemos a buscar el consejo que Dios tiene para sus vidas, para que ellos puedan decidir con libertad. Ojo, nuestros hijos finalmente, si dejan de escuchar nuestra instrucción, escucharán otras voces. Y esas voces no están buscando lo mejor para ellos. Esas voces no están queriendo lo mejor para ellos. No estoy diciendo que sus amigos sean malas personas o sus compañeros de la escuela sean malas personas. No, hay un enemigo que les va a estar hablando y no necesariamente sus amigos, cuando ellos estén solos. Tú lo puedes encerrar en tu habitación, decirle, enclaustrarlo en la torre de Rapunzel y decirle, de aquí no vas a salir para que no te contamines con el mundo, y lo puedes tener ahí encerrado. Pues ahí encerrado, los pensamientos van a estar en su cabeza, cavilando en su cabeza para llevarle a tomar decisiones que no son las correctas. No puedes pensar o no podemos pensar como padres que al cortar su libertad o al limitar su libertad de decisión, los estamos protegiendo. Porque ahí en donde los limitemos, en la burbuja en la que los metamos, en la torre más alta en la que las subas, ahí sus pensamientos estarán trabajando. Y si no tienen la información, si no tienen el conocimiento, si no tienen la instrucción que debimos de haberles dado desde pequeñitos, pastor, yo nunca le di instrucción a mis hijos. Bueno, empieza ahora. Con lo poco que sabes de la Biblia o con lo mucho que sabes de la Biblia, empieza a instruirlo. He visto papás que se maravillan porque dicen, wow, mi hijo lee la Biblia todos los días, pastor, y se la pasa orando y se la pasa leyendo. Ok, qué bueno, maravilloso. Esa es una gran instrucción. Pero también instrúyele también acerca de las decisiones. Instrúyele acerca de qué pasaría si le falta el respeto a su mamá. ¿Qué pasaría si le falta el respeto a su papá? ¿Qué pasaría si no cumple con sus deberes? ¿Qué pasaría en la vida? Instrúyelo, no lo amenaces, no digas, te va a ir mal en la vida porque el que deshonra a su padre y a su madre le va mal. No, instruye, enséñale, dale la información de manera repetida y constante para que tenga acceso a esa información y pueda tomar las mejores decisiones. Algunas veces como padres nos equivocamos y siendo padres pensamos que hicimos lo mejor que pudimos hacer. Bueno, pues aún es tiempo. Si en algún momento de tu camino te equivocaste y tu hijo ya berraco, ya viejo de 50 años sigue tomando malas decisiones, es un buen momento de decirle a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? Vamos a buscar al Señor. Vamos a buscar a Dios y vamos a buscar lo que dice la Biblia para que tus decisiones sean más certeras. No te instruí a tiempo, no te enseñé a tiempo, no te lo dije a tiempo, me equivoqué porque pues yo tampoco lo sabía, pero ahora que lo sé y ahora que sé que el mejor consejo que te puedo dar es buscar a Dios y acercarte a Dios, hoy quiero darte este consejo. Mamá, pero ya estoy viejo, yo no quiero creer en eso es para débiles de fe, eso es para mujeres. Instrúyelo. Es un buen momento, sigue siendo tu hijo, sigues teniendo la oportunidad de poderle dar una semilla de fe, una palabra que pueda fortalecer su espíritu. Y si no quiere escuchar nada de Dios, dale una palmada en la espalda y dile, hijo, tú vas a salir de esto. Tienes la capacidad para salir de esto. Vas a encontrar una mejor decisión. Vas a tomar la mejor decisión. Mire, ahora los abuelos se preocupan tanto por los nietos. Dicen, pues ya echaré a perder a mis hijos, me voy a reivindicar con los nietos. Y nos olvidamos de los hijos. No, sigue trabajando con tus hijos. Bueno, trabaja con los nietos, pero sigue trabajando con los hijos. Instruye a tus hijos. Dales una palabra. Ay, yo no quiero saber nada de Dios, mamá, tú y tu Dios y tú. No, deja una semilla de amor. Una palabra que lo edifique. No es cortar su libertad. Hay pastores que se la pasa de holgazán, hay pastores que se la pasa en la borrachera, hay pastores que no trabaja, hay pastores que ya es su tercer divorcio, ay pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Instrúyelo. Está esperando porque en algún momento nosotros queremos como hijos la instrucción de nuestros padres, que nos digan qué hacer. Porque nosotros como padres nos equivocamos tantas veces y como dice Job, el temor que tengo, el temor más grande de mi corazón es que mis hijos sean como yo, pues entonces mejor les quito la libertad y mejor los reprimo y mejor los mando al infierno. Y si tú te sigues portando mal, te vas a ir al infierno.
Pues no, no los estás instruyendo, los estás condenando. Mejor es instruirlos en lo que dice la palabra, lo que la palabra de Dios nos está hablando. Hermanos, cometemos tantos errores y uno de los errores más graves que tenemos como padres es ser tercos. Somos los padres más tercos que hay sobre la tierra. Somos los que nos equivocamos y ahí estamos de tercos siguiéndonos equivocando una y otra vez porque, pues total, ya me equivoqué, ya qué, me sostengo en mi equivocación y me sostengo en mi necedad y ahí me voy a mantener porque al final de cuentas yo soy el papá y yo mando y yo digo y entonces yo decido. Tenemos que buscar la manera en que no cortamos la libertad de nuestros hijos, no les impedimos ser libres, si mismo Dios no nos lo impide. Él nos advierte y nos dice, si tomas este camino de maldición, pues te vas a encontrar con la muerte y la maldición. Pero si tomas este camino de bendición y haces lo que yo te estoy instruyendo hoy, te vas a encontrar con la bendición. Pero tú escoges. Y nosotros queremos escoger por nuestros hijos. Les decimos cómo vivir, cómo estar. Mire, y a veces lo disfrazamos de espiritual. No, yo lo único que estoy haciendo es darle un consejo a mi hijo. Pues si es un consejo, pues él lo seguirá o no. ¿No? ¿No es así como funciona un consejo? Tu consejo, tu manera de aconsejar a tus hijos, no es la decisión que tú estás tomando por ellos. Si es un consejo, entonces deja que deciden. Y entonces ellos decidirán. Ahora, como cuando los hijos son más pequeños, cuando los hijos son pequeñitos, tú no le puedes decir a tu hijo, hijo, elige, ¿manejas tú o manejo yo? Por supuesto que no puedes darle esa elección. Pastor, pero entonces le estoy quitando su libertad. No, hermano, pero los adultos somos nosotros. Los que tenemos el entendimiento somos nosotros. No le puedes decir a tu hijo, hijo, ¿cocinas tú? Si tu hijo tiene 5 años, le vas a decir, ¿cocinas tú o cocino yo? ¿Picas tú la verdura o la pico yo? Elige, hijo, te doy la libertad. El pastor ya dijo que te dé la libertad. No, hermano, tú eres el adulto. Tú eres el adulto y tú tienes que enseñar a tu hijo. Y si tu hijo se emberrincha porque no los instruimos a tiempo y tu hijo se emberrincha y quiere hacer su voluntad, entonces solamente muéstrale las consecuencias de esa decisión. Y entre las consecuencias puede ser la disciplina que tú vas a poner. Entre las consecuencias puede ser la manera en cómo lo vas a disciplinar, la manera en cómo vas a corregir la falla que está cometiendo. Porque de pronto creemos que si nosotros, el pastor dice que le dé libertad a mi hijo, ok, sí, y entonces como le tengo que dar libertad, tengo que dejar que haga lo que se le dé la gana. No, hermano. El Señor es claro, si tú no guardas estos mandamientos, hay consecuencias. Si tú no sigues el consejo que te doy por medio de la ley, entonces hay consecuencias, te encontrarás con la maldición y la muerte. A nuestros hijos tenemos que instruirlos de la misma manera. Hay estas reglas. Si tú no cumples con estas reglas, hay consecuencias. Si tú no haces los deberes de la escuela, hay consecuencias. Si tú no tienes disposición en tu corazón para orar y leer la Biblia con nosotros, hay consecuencias. No puedo permitir que tú vivas de esa manera sin consecuencias. En la vida hay consecuencias. Y yo te voy a enseñar, como dice Proverbios, te voy a enseñar que la vida tiene consecuencias, golpes y aprendizajes, golpes y enseñanzas por medio de esas reprensiones que la misma vida nos da. Entonces, sí es importante que podamos nosotros considerar que no es quitarle su libertad, no se trata de quitarle su libertad, pero sí se trata de enseñarles a elegir. Y bueno, voy terminando con esto. ¿Cómo podemos entonces proteger a nuestros hijos? Si estás escuchando este mensaje, seguramente es porque amas a tus hijos. Eso no me queda la menor duda. No importa si tus hijos son pequeños o son grandes. Tú amas a tus hijos y te interesa hacer algo por ellos. Tú quieres proteger a tus hijos, quieres que a tus hijos les vaya bien. Entonces, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos? Primero, me gustaría leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 al 18. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 15 al 18 dice: Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, perdón, no ha sido perfeccionado en el amor. Hay tres cosas que te quiero decir acerca de esto. Primero, si una de las cosas que puedes hacer por tu hijo es protegerlo, enseñándole a confiar en Dios y mostrándole quién es Dios, mostrándole quién es Jesús, para que en su corazón y en su entendimiento pueda confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el mejor regalo, es la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos. Algunos papás cristianos creen que por llevar a sus hijos a la iglesia ya sus hijos se van a salvar. Algunos papás creen que porque le trajeron a su hijo al pastor, pastor, ore para que se le salgan los chamucos a mi hijo porque es bien rebelde, porque no entiende, porque no me escucha, creen que por eso ya su hijo ya se va a salvar o su hijo ya conoció a Dios. No, hermano, hermana, si algo tenemos que orar como padres es que nuestros hijos tengan su propia experiencia personal con Dios, que ellos puedan conocer a Dios, que ellos puedan acercarse a Dios. Hermano, tu oración en tu corazón, el deseo de tu corazón por proteger a tus hijos, la mejor protección que le puedes dar a tus hijos es que tus hijos conozcan a Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Hijo de Dios que es. Tu oración por tus hijos, la prioridad por la oración en tus hijos, si es que ellos todavía no tienen su propia experiencia con el Señor, es orar y decirle al Señor, Señor, encuéntrate con mis hijos, ten un encuentro personal con ellos, que ellos te conozcan, que en su necesidad, en sus problemas, en la edad que tengan, sean niños, sean adultos, ora porque Dios tenga un encuentro, porque Jesús tenga un encuentro personal con tus hijos. Y si tiene que suceder como le sucedió a Saulo de Tarso, que hasta del caballo lo tumbó, así que sea. Pero si es un encuentro como el de Pedro, que Pedro pudo reconocer el pecado que había en él y decirle, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, que sea un encuentro así. O como el de Cornelio, que anhelaba tanto la presencia de Dios que llevó un hombre de Dios a su casa y no solamente fue salvo él, sino toda su casa. Cualquiera que sea el encuentro que tu hijo o tu hija pueda tener, Saqueo, la mujer samaritana, la mujer de flujo de sangre, todos esos personajes que podemos ver en la Biblia tuvieron un encuentro personal con Jesús al grado que les cambió sus vidas. Quisiéramos que el pastor diera el mejor de los sermones para que mis hijos o mi hijo o mi hija se convierta de una vez por todas y cambie de una vez por todas su vida. Estamos orando para que el pastor, para que Dios ilumine al pastor y el pastor le salga fuego de la boca y convenza a nuestros hijos. Hermano, tu hermana, tú tienes que orar porque Dios tenga un encuentro personal con tus hijos. Y tienes que pedirle a Jesús, Jesús, ten un encuentro personal con mis hijos. Y a veces, hermano, a veces en esa oración te vas a dar cuenta que tú no tienes un encuentro personal con Jesús, que crees, que vas a la iglesia, que te acercas a Dios, pero no conoces al verdadero Jesús, no conoces que en Él está tu salvación, está tu respuesta, está su misericordia a tu favor, el amor de Dios saca el temor. Y tan es así que te puedes dar cuenta porque aún tenemos temores. Aún nos preocupan cosas, aún nos asusta. ¿Y qué va a pasar, pastor? ¿Y qué va a ser de mi hijo? ¿Y qué va a ser de mi hija? Ay, pastor, ayúdeme a orar. Y estamos tan atemorizados porque tenemos miedo que nuestros hijos se conviertan en lo que nosotros fuimos. Y sabemos ese camino. Y ese temor nos impide, ese temor que está dentro de nuestros corazones, nos impide ver el amor de Dios tocando la vida de nuestros hijos. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos, para que ellos sean tocados por Dios. Lo primerito que tienes que hacer, si te preocupa tu hijo, si te preocupa tu hija y la vida que está llevando, o apenas están pequeñitos, son unos bebés, y dices, ¿y qué va a ser de ellos? ¿Y cómo va a ser su vida? ¿Y cómo van a vivir en un futuro? Y cuando sean adolescentes, lo que voy a padecer. Y cuando sean jóvenes, y te acuerdas cuando tú eras joven y las canas verdes que le hacías padecer a tu mamá y a tu papá, y te preocupa que tus hijos sean igual que lo fuiste tú. Lo que necesitan tus hijos es un encuentro personal con Jesús, no con la religión, no con la iglesia a la que vas, no con tu pastor. Necesitan un encuentro personal con Jesús y que ellos puedan reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el que salva sus vidas. Eso es lo primerito.
Lo segundo que nos dice este texto es que el amor de Dios está en él. Hermano, nosotros quisiéramos que el amor de Dios entrara a golpe sobre nuestros hijos. El amor de Dios no entra así. El amor de Dios, dice la Biblia, que Él nos atrae a Él con lazos de amor. Imagínate cómo son los lazos. Nosotros quisiéramos que fueran lazos de fuego, de aceite hirviendo. Así, Señor, tráelos con fuego para que ya se enderecen. No, son lazos de amor. Con paciencia, como lo dice 1 Corintios 13, ese amor que lo soporta todo, ese amor que todo lo espera, ese amor que confía, que no busca lo suyo propio. Ese es el amor que Dios tiene por tus hijos. Ese es el amor que Dios muestra a tus hijos, que tiene misericordia. Y que cuando nosotros vemos a nuestros hijos, debemos de verlos con esa misma mirada con la que Dios los ve, con una mirada de amor, diciéndole al Señor, Señor, yo sé que algo vas a hacer con mi hija, algo vas a hacer con mi hijo, algo los vas a tocar, Señor, y tu amor va a transformar sus vidas y tu amor va a llenar esos huecos que yo mismo le provoqué a mi hija o que yo mismo le provoqué a mi hijo y esos vacíos que hay en su corazón que lo tienen traumado, Señor, tu amor va a saturar su vida y va a echar fuera todo eso y su vida va a ser transformada para tu gloria. Su amor, hermano, es lo que los transforma. No el discurso bonito que tenemos. La instrucción es para que sepan cómo elegir, qué hacer con su libertad. Para eso es la instrucción que le damos a nuestros hijos. Cuando tengas una oportunidad de hacer lo malo, no hagas lo malo, porque también tendrás oportunidad de hacer lo bueno. Delante de ti estará la elección de hacer el bien o de hacer el mal. Delante de ti Dios pone la oportunidad de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Tú eliges. Tú eliges cómo vas a hacer en esa decisión, en esa oportunidad que tienes. Tú vas a elegir. Instruyamos a nuestros hijos. Instruyámoslo para que ellos hagan la voluntad de Dios, para que ellos elijan hacer el bien. Porque oportunidad de hacer lo malo lo tendrán. Y más cuando no los miramos. Más cuando no los vemos. Ahí, mira, hermano, cuando los tienes a un lado, tú los sientas en la iglesia. Aquí, quédate, chamaco, y no te levantes de aquí. Y aquí ora conmigo. Y aquí lee la Biblia conmigo. Y aquí haz esto conmigo. Pero cuando no estén contigo, ellos tendrán la misma oportunidad de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Y nosotros elegimos. Cada uno de nosotros elegimos qué hacemos con nuestras vidas. Entonces, ¿cómo proteges a tu hijo? Muéstrale a Jesús, que conozcan a Jesús. Y si ya están grandes y ya no quieren ir contigo a la iglesia, ora a Jesús y dile, Señor, oro a ti y te pido que toques la vida de mi hijo, la vida de mi hija, que ella pueda tener un encuentro contigo, que te conozcan de manera personal y que seas tú el único que le pueda ayudar en sus momentos más difíciles. Que seas tú, Señor, el que abra puertas para la solución a sus problemas. Que seas tú, Señor, el que le muestre el camino de la bendición. Que seas tú, Señor, quien guíe sus corazones. Que seas tú quien llene sus vacíos. Y entonces oramos por eso. Y entonces nos damos cuenta que todo aquello que estaba afectando sus vidas, aquello que nosotros mismos temíamos y que teníamos temor de que nuestros hijos fueran como nosotros, de pronto ese temor se va porque Jesús llena todo eso que había en ellos y el temor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que nosotros necesitamos es que el amor llene nuestras vidas, llene la vida de nuestros hijos para que no haya temor, no tengamos miedo. Y entonces, ¿cómo protegemos a nuestros hijos? Mostrándoles a Jesús, que ellos conozcan a Jesús. Desde pequeños, enséñales a orar, enséñales a buscar al Señor, enséñales a confiar en Dios. Que ellos puedan confiar con todo su corazón, que puedan tener una experiencia personal. Seguramente en el camino, en algún momento del camino, porque todos, nadie me puede decir, no, yo no, pastor, porque yo desde que me convertí nunca he dudado. No, todos en algún momento vamos a tener una lucha, en algún momento nuestra carne va a querer imponerse sobre el espíritu, nuestra alma va a estar titubeando entre qué quiere hacer y qué no quiere hacer, entre hacer lo correcto y no. El mismo apóstol Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que sí quiero hacer, no hago. O sea, el mismo apóstol Pablo le pasó. El mismo Pedro, los apóstoles, todos dijeron, no, Señor, nunca te vamos a traicionar, y todos salieron corriendo. Hermano, en algún momento del camino de nuestros hijos, y nosotros mismos lo hemos vivido, en algún momento ellos sentirán que no necesitan a Dios. Pero si ellos ya
han conocido a Jesús, por más desesperante que sea su situación y por más maldad que haya querido gobernar su mente, esa palabra, esa semilla que dejaste en algún momento, en el momento de mayor desesperación, en el momento de mayor angustia, ellos encontrarán la salida. Mi mamá no me enseñó abiertamente en creer en Dios. No me lo enseñó abiertamente para evitar problemas con mi papá. Sin embargo, yo la veía que oraba, yo la veía que rezaba por mí y que le pedía a Dios por mí. Nunca me dijo abiertamente, hijo, ven, vamos a acompañarme a la iglesia. Bueno, creo que sí en alguna ocasión. Y cuando yo le decía, mamá, voy a ir a la misa de 15 años de mi compañera de la escuela, mi mamá feliz de que yo fuera a misa. Porque de alguna manera mi mamá quería que yo me acercara a Dios. Y sin embargo, no fue muy directa para instruirme a mí que yo me acercara a Dios. Pero lo que sí estoy convencido, y lo puedo corroborar hoy en día, es que mi mamá todos los días le pedía a Dios por mí. Todos los días mi mamá oraba a Dios y le decía, salva a mi hijo. En sus palabras, en su entendimiento, en su manera de concebir a Dios, en la religión en la que ella estaba, a su manera. Ella le pedía a Dios, Señor, te pido por mi hijo. Hubo un tiempo que mi mamá me dejó de ver. Mi mamá me perdió de vista, no me veía lo que yo hacía, no me veía cómo yo andaba, pero ella no dejó de orar a Dios pidiéndole por su hijo. Pasaron los días, los meses, las semanas, el tiempo pasó y un día el Señor me alcanzó. Y yo le digo a mi esposa, si en algún momento Dios pudo tocar mi vida y cambiarme, ¿qué no puede hacer con otros? Mi hermano, si alguien andaba perdido era yo. Si alguien no encontraba la salida por ningún lado era yo. Y ahí donde yo andaba perdido y extraviado, ahí el Señor me alcanzó y tocó mi vida. Entonces, por ninguna manera, de ninguna manera, permitas que el temor en tu corazón te haga creer que tu hijo no tiene salvación o que tu hija no tiene salvación. O que tu hijo ya se entregó al mundo y anda en el mundo y ya dice, pues ya que se revuelca, ya, total, pastor, uno menos en el testamento. No, ora, no renuncies, no pierdas la oportunidad en cualquier momento del día, cualquier momento de tu vida, para orar por tu hijo o por tu hija. Ellos necesitan tanto de Dios, ellos necesitan tanto del Señor. Están batallando con sus decisiones, están batallando con sus problemas, están teniendo necesidad, están teniendo dificultad, tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas de salud, tienen problemas en su relación con Dios. Hermano, hermana, no dejes de orar por tus hijos. Pídele al Señor, Señor, que ellos te conozcan, que ellos sean salvos, que ellos experimenten tu amor de una manera extraordinaria, tan grande, tan sublime, tan poderosa en sus vidas, que sus vidas estén llenas de tu amor. Y entonces todo lo que no es tuyo, incluido el temor, salga de sus vidas y vuelvan a recuperar la libertad de elegir. Porque conforme más, miren, pasa algo curioso. Cuando nuestros hijos son pequeños y nosotros tomamos el autoritarismo de decidir por ellos, cuando ellos tienen la oportunidad de decidir, no saben qué hacer y deciden mal. O decidimos, me incluyo. Yo decidí mal y entonces cuando decidí mal, yo permití que el pecado decidiera por mí. Muchos de sus hijos o de nuestros hijos o de manera general para no afectar a nadie de manera personal, pero los hijos muchas veces necesitan que nosotros como padres oremos por ellos porque ellos se volvieron esclavos del pecado. Creyeron que habían ganado la libertad al independizarse de sus padres. Creyeron que habían ganado la libertad al alejarse del yugo opresor de su papá o de su mamá autoritarios que los obligaban y les decidían por ellos y no tenían libertad. Ok, ¿saben qué pasa? Que ellos, sin darse cuenta, se vuelven esclavos del pecado. Lo dice Gálatas capítulo 5. Versículo 1 al 10 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Otra vez, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Durante mucho tiempo yo me preocupaba. Yo incluso le decía a mis hijos, y se lo llegué a decir a mi esposa, yo les decía, es que ya dejaron de escucharme. Mis hijos ya llegaron a la edad que ya dejaron de escucharme. Y, y me preocupaba porque yo decía, ay, ¿a quién van a estar escuchando, Dios mío? Y me comía las uñas y me tronaba los dedos y decía, ay, mis hijos. ¿Sabe? Encontré este texto y dejé de preocuparme porque aún los que perturban las mentes de tus hijos no se van a enfrentar a cualquiera, se van a enfrentar a Dios. Llámese internet, tiktokers, youtubers, caricaturas, películas, lo que sea que perturba la mente de tus hijos, lo que sea que distrae de su propósito, lo que quiere robarles la libertad y someterlos al yugo del pecado, aún ellos enfrentarán, quien quiera que sea, llevan en sí sentencia, y nosotros oramos por la libertad de nuestros hijos, para que no escuchen esas voces, para que no atiendan esa religiosidad que se trata de imponer sobre de ellos, sino la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y permanecer en esa libertad. No somos esclavos del pecado, ellos no son esclavos del pecado. Oramos por ellos. Hay una promesa de parte de Dios para tus hijos. Cuando el carcelero está preocupado porque se escaparon los apóstoles y está a punto de quitarse la vida, y se le aparece el apóstol Pedro y le dice, no, 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 espera, ahí en Hechos capítulo 16, creo que era Pablo, perdón, estoy confundiendo. Sí, era Pablo, perdón. Pablo y Silas están prisioneros y viene el temblor y todos se quieren escapar. Bueno, el carcelero cree que todos se escaparon y de repente cuando se asoma, Pablo y Silas le dicen, aquí estamos, no, no, nadie se escapó. Y él pregunta, versículo 30, Hechos 16, versículo 30, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Hermano, tú ya crees, hermana, tú ya crees en el Señor Jesucristo. Si estás escuchando este mensaje es porque quieres saber, ¿qué hago con mis hijos, pastor? Cree. Cree en el Señor Jesucristo. Y dice este versículo, y serás salvo tú y tu casa. Hermano, las promesas de Dios están ahí. Es cierto, los hijos de pronto se ponen necios. Es cierto, de repente los hijos crecen y empiezan a tomar propias decisiones. Es verdad. Pero no porque lleguen a equivocarse en algún momento, Dios los ha desechado, como a ti y a mí, Dios no nos ha desechado. Oremos por nuestros hijos. ¿Quieres proteger a tus hijos? No les quites su libertad. Enséñales a elegir. Instrúyelos. No controles las decisiones de tus hijos, porque no vas a estar toda la vida. Hermano, te tengo una noticia. Hermana, te tengo una noticia. No vas a estar toda la vida de tus hijos. Ellos van a tener que tomar decisiones. Y será muy triste o muy lamentable que alguien más las tome por ellos. Quien sea, el pecado, la mala información, sus propios deseos, su carne, a veces hasta el esposo no las deja decidir a tus hijas, o la esposa no deja decidir a tu hijo. Bueno, en algún momento nos equivocamos.
y quisimos tener el control de sus decisiones en lugar de enseñarlos a decidir con libertad. Tus hijos son libres, libres del pecado, libres del diablo, libres del temor, libres de la incertidumbre de qué será de sus vidas en el futuro. No, hermano, son libres, porque Cristo nos ha hecho libres, verdaderamente libres, no solamente libres, verdaderamente libres. Así es que esa libertad que ellos tienen, libertad que Dios les ha dado, no se la quitemos, instruyámoslos. Y si tienes la gran bendición de que tus hijos son pequeños todavía, instrúyelos, muéstrales, enséñales el camino, dales la información pertinente, constantemente y recurrentemente, aunque te digan, ya papá, ya chole, siempre lo mismo contigo, ya mamá, siempre lo mismo, la misma historia, insiste. Busca la manera de hablar con ellos y hablarles y decirles, estas son las consecuencias de las malas decisiones. Mis hijos supieron de la vida que yo llevé hasta que ya fueron adolescentes. Y a veces no queríamos ni contarles porque pareciera que en lugar de darles testimonio de dónde Dios me había sacado, pareciera que yo estaba presumiendo de lo que era antes. Pero ese es precisamente lo que tenemos que tener en mente. Tienen la libertad de elegir. Les cuentas, yo hice esto, me equivoqué, tomé una mala decisión y hubo consecuencias. Cuidado, porque siempre el diablo habrá o tomará la manera de sacar ventaja. A lo mejor tu hijo sabe, ya se me acabó el tiempo, pero había hecho una explicación acerca de la libertad con la que puedes ayudar a tus hijos. Si tienes que irte a descansar, puedes hacerlo. Si quieres quedarte, déjame explicarte. Dame unos minutitos más. Quiero explicarte esto. A veces tenemos miedo porque nuestros hijos son muy listos y nos preocupa la libertad que pudiéramos darles. Decimos, no, es que es muy listo. Si le doy mucha libertad, va a decidir mal o va a sacar ventaja. Este es muy, muy abusadillo y donde yo le conceda, entonces va a aprovecharse. O por el otro lado, al ver que todo el mundo nos dice, oye, qué hijo tan listo tienes, oye, qué hijo tan inteligente tienes, los papás nos confiamos de que nuestros hijos son muy listos o muy inteligentes y entonces dejamos de instruirlos. Pensamos, ay, no, es mi hijo es más inteligente que yo, mi hijo es más sabio que pastor, ¿yo qué le voy a andar enseñando a mi hijo? No, instrúyelo. No porque tu hijo sea muy listo, no necesita instrucción. Por supuesto, cuida sus habilidades, pero él siempre va a tener necesidad de tu instrucción. Siempre va a ser necesario que lo instruyas. No pienses que porque es muy listo, ya no necesita que lo instruyas. ¿Sabes qué, pastor? Lee más la Biblia que yo, ora más que yo. No, hermano, tú eres el adulto y Dios te confió a ti tus hijos como al cazador se le confían las flechas que ponen en sus manos, al valiente se le confían las flechas que necesita para la batalla. Tú también, Dios te ha confiado a tus hijos. Entonces, aunque tu hijo sea muy listo, aunque tu hijo sea muy inteligente, tú eres el papá y tú tienes que instruirlo. Él necesita, a veces por exceso de confianza, dejamos de instruirlos. No es que mi hijo ya sabe tanto que no necesita que lo instruya. ¿Sabes qué va a pasar? Va a haber cosas que él no sabe. Va a haber momentos en que tiene que tomar decisiones y no va a saber qué hacer. Y alguien más le va a instruir. Llámese internet, llámese YouTube, TikTok, redes sociales, un maestro en la escuela, un amiguito en la escuela, alguien que le va a decir, es que tú te sientes así por esto y por lo vi en internet, lo vi en TikTok, ¿te acuerdas del famoso tal? Bueno, pues él dice que así y así y así se sentía igual que tú y mira, ahora es esto y es lo otro. Ok. Todo porque creíamos que era muy listo y que no necesitaba instrucción. No, todos nuestros hijos necesitan instrucción. Todos nuestros hijos necesitan que les digamos, este es el camino del bien, este es el camino del mal. Elige. A lo mejor tu hijo es muy curioso. Y tú dices, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le doy libertad a mi hijo? Ciérrete curioso. Si lo suelto, pastor, usted no sabe ir a meterse a la casa del vecino. Ok, no le prohibimos que haga cosas por su curiosidad, porque es que si es curioso se va a meter en problemas y los limitamos. Creemos que su curiosidad es mala. No, hermano, muéstrale las cosas. Sé tú quien se las enseñe.
Sé tú quien le dé la oportunidad de conocer en la información, en los libros, en internet. No lo dejes. Si tu hijo es muy curioso, no le sueltes la computadora. Ay, investiga, hijo. Ay, pastor, es que yo no tengo tiempo. No, tenemos que buscar la oportunidad de encauzar esa curiosidad a la investigación, al conocimiento, a lo sano, a profundizar en la palabra de Dios, a conocer las maravillosas creaciones que Dios ha hecho alrededor del mundo y todas las cosas extraordinarias que existen. Dios las creó y tienes que recordarle, todo eso Dios lo hizo, todo eso Dios lo creó. Tienes que mostrarle que también hay límites. En su curiosidad, no le puedes pedir, ay, pastor, es que estamos platicando los adultos y ahí viene mi hijo de curioso. Es tan curioso que se mete a la plática. No, hermano, tienes que enseñarle que hay límites, que hay reglas que respetar, porque su curiosidad lo va a llevar a explorar cosas en las que no debería estar, en que no está listo para entenderlas. Mire, el mismo Señor Jesús le dice a los discípulos, les explica todo acerca de su muerte, de su resurrección, de su segunda venida, les explica, y de repente le dice, bueno, hay cosas que ahorita todavía no entienden, pero las entenderán después. Cuando tu hijo te pregunta, ay papá, es que cómo se pasa esto y lo otro, y no le trates de explicar, pastor, es que me está preguntando. Sí, hay cosas que debe de saber, explícasela de manera sencilla, de manera simple para el niño de su edad. Y entonces conforme va creciendo va a ir descubriendo cosas, porque si no te va a pasar lo que me pasó a mí. Yo trataba de darle ser la enciclopedia y entonces de pronto, siendo curiosos, mis hijos empezaron a investigar hasta que al punto que yo quedé ya como algo obsoleto. Entonces tenemos que encauzar esa curiosidad a puntos donde él pueda focalizar su conocimiento a cosas en las que pueda concentrarse y no dispersarse en preguntas de todo, en ser experto, en ser aprendiz de todo y experto en nada. Tenemos que encauzar la curiosidad de nuestros hijos. A veces decimos, no vayas para allá, hijo, porque allá está lo malo. Explícale, ¿qué es eso malo que le estás prohibiendo? ¿O qué es eso malo que le estás diciendo que no vea? No solamente le digas, no, eso es pecado, eso es del diablo. Explica, encausa su conocimiento, dale el enfoque de la palabra de Dios. Hermano, la Biblia habla de todo. La Biblia habla de sexo, la Biblia habla de conocimiento, de la creación, del universo, de las estrellas, de la ciencia. Hermano, la Biblia habla de todo. A veces creemos, no, es que si le empiezo a hablar de ciencia, pastor, va a olvidarse de Dios porque la ciencia y Dios no se llevan. No, eso es mentira del diablo. Grandes hombres de Dios son hombres de ciencia. El conocimiento, es que el conocimiento envanece, el conocimiento mal encausado, el conocimiento que tiene que ver con saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, si tu hijo es curioso, encáusalo en esa curiosidad. Muéstrale por dónde tiene que andar. Sé tú quien lo instruya. Si tu hijo es atrevido, porque se atreve a hacer cualquier cosa. Mira, hay una anécdota por ahí. Saludos a mi hermana que nos está viendo. Pero hay una anécdota en la familia que no se nos olvida. En una ocasión fuimos a la playa. Mi hermana era pequeña. Y entonces llegamos a la playa. Y apenas nos íbamos bajando. Íbamos toda la familia. Todos éramos pequeños. Y apenas íbamos bajando. Y mi hermana sale corriendo. Apenas tocó la arena de la playa y sale corriendo hacia el mar. Pero era pequeñita, o sea, estaba hablando de, no sé, tenía 6, 7 años, no recuerdo, y pues yo era un bebé de brazos en lo que me atendían a mí, la otra hermana, y entonces mi hermana sale corriendo y se mete al mar, porque le encanta el mar, y se mete al mar, porque es atrevida mi hermana, y entonces se avienta y ahí va al mar y se mete, y mi papá como pudo corrió detrás de ella, pero ya cuando corrió, ya mi hermana ya se había metido. Mi hermana es atrevida, y entonces todos sorprendidos y maravillados de cómo se había atrevido y la fuerza con la que se había ido a meter al mar, aún siendo muy pequeña. Una persona, un niño atrevido, una persona atrevida, normalmente no se espera a seguir las instrucciones. Normalmente se avienta. Y a esa persona, a ese niño, no le transmitas tus miedos. No le digas, ay, no te subas al árbol porque te vas a caer. No le transmitas. No te metas al agua porque te vas a ahogar. No hagas esto. No, instrúyele, mejor instrúyele. Y también
que sepa que hay consecuencias, que si se trepa al árbol sin precaución, se puede caer, que si va a un lugar donde no tiene que estar porque es atrevido y no, yo sí voy, y son a los que cuscan los amigos. Los amigos dicen, ay, a que no te atreves, a que eres gallina y este como es atrevido. No, yo sí voy, nadie se atreve, pero él sí va y se avienta primero y se atreve. Bueno, enséñale que hay consecuencias, que si no toma precauciones hay consecuencias, que si no se mide hay consecuencias, que si es bravucón hay consecuencias, que si se pelea con todo el mundo hay consecuencias. Entonces a estos tipos de niños se les instruye acerca de las consecuencias que puede haber, no por tus miedos, no, ay, es que si le pasa algo, pastor, no, no por miedo, sino porque hay que tomar precauciones. La vida está llena de dificultades y hay que saber y ser precavidos. Y si tu hijo es distraído, dice, pastor, ¿cómo instruyo a mi hijo? Es distraído y por más que le hablo, se la pasa viendo televisión y le hablo y no me hace caso, háblale. No sabes, lo único que pasa es que no sabe seguir instrucciones, pero no significa que sea tonto. Es que pastor es muy tonto, no aprende. Habla, insiste con la instrucción. Mire, a veces damos por un hecho como adultos, damos por un hecho que los niños nos entendieron todo. Mire, yo soy adulto y a veces me regreso, mi esposa me dice, oye, ¿puedes traer esto? Ve, compra esto, esto y esto. Y ya estoy en la puerta y me regreso. ¿Me dijiste 1 kilo o 2 kilos? Y pareciera ridículo que siendo yo adulto tenga que regresar. Hermano, yo prefiero regresarme y cerciorarme. A veces me he equivocado y he cometido el error de, en lugar de comprar 1 kilo, compro dos y ¿qué vamos a hacer con 2 kilos de jitomate? ¿No? Si lo que necesitaba era 1 kilo. Entonces, si la persona es distraída y se le olvidan las cosas o no pone atención a la primera, no sabe seguir una instrucción, hermano, hermana, repite. Repite la instrucción las veces que sea necesario. Oye, es que me desespera porque ya se repetí. ¿Y cuál es el problema? Necesitas que se le repita, repíteselo. Repite, 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 repite las veces que sean necesarias. Pero ¿cuántas veces, pastor? Las que sean necesarias. Hermano, la Biblia está llena de repeticiones. La Biblia repite las instrucciones una y otra vez, de diferente forma, de diferente manera. El Señor Jesús repitió su mensaje en varias ocasiones, repitiendo las instrucciones de diferente forma, pero diciendo lo mismo. Porque era necesario repetirlo, porque había quienes no lo habían captado a la primera. De hecho, muchas de las cosas que Jesús dijo al principio no las entendieron y después vinieron a entenderlas. Entonces, si tu hijo es distraído, repítele las instrucciones. Si tu hijo es curioso, muéstrale que hay límites. Si tu hijo es muy listo, no lo dejes a su inteligencia. Sigue instruyéndolo. Y si tu hijo es atrevido, muéstrale que hay consecuencias de las cosas que se hacen. Y quizás me faltaron más niños. Yo no creo que ningún niño sea tonto. No creo eso. Yo no creo que ningún niño haya nacido para ser malo. No, hermano, no le generes esa idea, hermana, no le generes esa idea a tus hijos. Es que tú eres malo, es que ya no te aguanto, ya no sé qué hacer contigo. Termino con esto. En una ocasión, sé que ya me pasé y que ya voy más allá del límite de la hora, pero ya termino. En una ocasión, nosotros visitamos a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, y un día fuimos de vacaciones, andamos por allá, y una de mis sobrinas, a quien quiero mucho y le mando todo mi cariño, en una ocasión nos dijo, mis hijos eran pequeños, y entonces nos dijo mi sobrina, tío, dale permiso a tus hijos, vamos a ir ni me acuerdo, a nadar, a una laguna ahí cerca de la ciudad, vamos a ir a pescar o algo así. Y le dije, no, 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 que se queden los niños. Y ándale, tío, dales permiso. No, 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 déjalos aquí, hoy no van a ir con ustedes, se van a quedar con nosotros. Fue un momento muy difícil, porque mi sobrina inocentemente insistía en que yo dejara ir a mis hijos con ellos. Y en mi afán o en mi mala cabeza, no nos enseñan a ser padres y a nosotros nos costó aprender a la mala, aprender con los errores y las equivocaciones. Y entonces mi sobrina, ya un poco más calmada, se acerca y me dice, tío, ¿por qué no dejas ir a tus hijos con nosotros? Iban todos los primos, menos mis hijos. Y entonces a mí se me ocurrió, de chiste, queriendo hacerme el chistoso, se me ocurrió decirle,
porque ustedes son una mala influencia para mis hijos. Hermanos, son las peores palabras que le he dicho a mi sobrina. De verdad, a veces he bromeado y las bromas me las aguantan, pero esas palabras fueron muy duras y muy crueles de mi parte. Uno pudiera pensar, ay, eran broma, ay, eran inocentes, ay, tu sobrina no debe de pensar eso de ti. No, no, la verdad es que fueron unas muy malas palabras. A veces con el afán de proteger a nuestros hijos, dañamos a muchas personas alrededor de nosotros, a los abuelos, a los tíos, nosotros mismos, los padres. La mamá le dice a los hijos, es que tu papá es así. O el papá le dice a la mamá, a los hijos, es que tu mamá es así. Y dañamos a los hijos. A veces los queremos que tomen partido los hijos, que estén del lado de uno o del otro. Nos equivocamos de muchas maneras, pero una de las peores cosas que podemos hacer, que por proteger a los hijos, nos olvidemos del amor de Dios en nosotros. Porque si tú dices que tienes amor por tus hijos, pero no tienes amor por los demás, revisa tu corazón, porque muy probablemente tampoco lo tengas por tus hijos. Yo me arrepentí, fueron muchos años que no sabía, no me di cuenta del daño que le había hecho a mi sobrina querida, no me di cuenta del daño que le hice, ni de que mi comentario tan mal ubicado y mal pensado y tan visceral de mi parte que le dije a mi sobrina, eh, le hubiera quedado en su corazón. Años después, eh, mi esposa me dijo, mi hermana me dijo, oye, dijiste esto y tu sobrina todavía lo recuerda y tiene ese pensamiento en su corazón. Yo no sé si cuando me acerqué a ella, ya reflexionando y me acerqué a ella y le pedí perdón, yo no sé si mi sobrina realmente entendió lo que yo le estaba dando o pidiéndole perdón en ese momento. No, no lo recuerdo. Pero a veces queremos meter a los cristianos principalmente, queremos meter a nuestros hijos en una burbuja para evitar que el pecado les alcance, para evitar que la maldad les llegue. Hermano, ¿ustedes creen que pueden ser más protectores que Dios? ¿Ustedes creen que pueden proteger más a sus hijos de lo que Dios los protege? ¿Creen que pueden evitarles a sus hijos más problemas y más dificultades de las que Dios puede evitarles? ¿Creemos nosotros, pensamos nosotros que somos más capaces de Dios, más capaces que Dios para ser mejores padres de lo que Él es como padre? Nos equivocamos tantas veces y cometemos tantos errores y cometemos tantas equivocaciones como padres y dañamos a tanta gente sufre de nuestra protección por nuestros hijos. Yo era de los que decían, a mí me pueden hacer lo que quieran, pero con mis hijos no se metan. Y andaba cortando cabezas, tanto que al cortar cabezas quise cortar la cabeza de mi sobrina. No podemos hacer eso. No podemos andar destruyendo a los demás por proteger a nuestros hijos. Protege a tus hijos, ya te dije cómo. Protégelos, ora por ellos, ponlos en las manos de Dios, porque mejor padre que tú y mejor madre que tú es Dios. Y esa es la mejor forma de protegerlos. Bendigo tu vida, gracias a todos por sus saludos. Hermana Blanca, gracias, pastor, le manda saludos, mi hijo Enrique. Saludos, Enrique, gracias, hijo. Yo sé que vas a escuchar el mensaje después. Yo espero que esta palabra les bendiga. Por ahí está mi hermana Michelle. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Te escuché, pero me tengo que ir a desconectar. Sí, hermana, yo sé, ya me extendí mucho en el tiempo. Los bendigo a todos. Gracias por quedarse hasta el final. El mensaje se va a quedar aquí. Ahora sí me pasé por unos 20 minutos más, creo. Pero gracias por esperarnos. Gracias por quedarse hasta esta hora. Vamos a dejar el mensaje aquí. Vamos a ir a descansar. Déjenme orar por ustedes. Si crees que te has equivocado como papá, como mamá,
y has cometido errores como padre, como madre, pídele perdón a Dios. Te lo digo de corazón, yo me he equivocado muchísimo. Sé que algunas cosas que hice mal estuvieron mal, algunas decisiones que tomé estuvieron mal. Eh, yo soy de los papás que que trataron de quitarle la libertad a sus hijos. Eh, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y ama a mis hijos muchísimo, más de lo que yo los amo. Así es que, ¿qué puedo esperar de un Dios que ama a mis hijos? Lo mejor para mis hijos porque Dios los ama. Así es que saludos a todos, bendiciones, vamos a orar. Y si te quieres quedar a los saludos, pues te puedes quedar, pero ya oramos y terminamos esta enseñanza. Padre, te doy las gracias por esta palabra. Yo sé que muchos papás están preocupados por sus hijos y les preocupa qué pueden hacer por ellos. Yo los bendigo y te pido, Padre, con todo el corazón, que escuches la oración de estos papás, de estas mamás que oran por sus hijos y que piden, Señor, porque te encuentres con ellos. Señor, escuchaste la oración de mi mamá. Cuando mi mamá oraba y lloraba por mí delante de ti, escuchaste su clamor, escuchaste su oración. Mientras otros me desechaban y otros me menospreciaban y otros me daban la espalda, la que nunca dio la espalda por mí fue mi mamá. Y ella oró por mí hasta que tú me encontraste y pusiste los medios y pusiste a las personas, Señor, para que yo te encontrara y viniera a tus pies. Hoy, escucha la oración de estos padres. Escucha la oración de estas mamás que claman por sus hijos perdidos, que claman por sus hijos desubicados, por sus hijos enfermos, por sus hijos que están en dificultades, por sus hijos que no quieren saber nada de ti, pero que están orando, Señor, por ellos. Escucha esta oración, el clamor de esta mamá, como escuchaste la oración de la mamá de Ismael, Agar. Tú escuchaste cuando a la distancia ella oraba porque no veía ni futuro para ella ni para su hijo, pero tú escuchaste ese clamor y entonces, Señor, vino la salvación y vino la respuesta. Sé, Señor, y reconozco que tú no echas en saco roto la oración de una madre y la oración de un padre. Por eso hoy, Señor, te pido por cada papá y por cada mamá, para que pongas en su corazón el deseo de orar fervientemente por sus hijos, que puedan tener la sabiduría y la inteligencia para poder mostrar a sus hijos el camino, instruirlos continuamente, cotidianamente, permanentemente, porque nuestros hijos necesitan de esa instrucción. Ayúdalos, Señor, a cada uno. Dale la fuerza, la sabiduría, la inteligencia para encontrar en ti, Señor, la instrucción que van a compartir con sus hijos. Bendigo a sus hijos y a los hijos de sus hijos por generaciones. Sé, Señor, que este mensaje y que esta enseñanza tiene el propósito de restaurar la siguiente generación para que nuestros hijos no sean hijos que se alejan o se apartan de ti, sino que nosotros como padres podamos ser los que oramos, los que intercedemos, los que levantamos a la siguiente generación en nuestras oraciones, para que ellos también alcancen su propósito en ti. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, y escucha nuestro clamor. Escucha nuestra oración por nuestros hijos. Ellos también te necesitan, más incluso quizás porque las circunstancias que enfrentan son más complejas ahora, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tienes cuidado de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues gracias a Dios, qué bueno que nos acompañan. Gracias por quedarse. Gracias por acompañarnos. Quiero leer sus comentarios ya estando aquí. Si te quieres quedar a los comentarios, puedes quedarte. Pero ya oramos para hacer despido. Sé que ya es tarde, algunos tienen que descansar, prepararse para mañana. Solamente lo voy a decir porque se queda aquí en el video. Pero gracias de verdad a todos. Gracias por acompañarnos, por sus likes. Blanca Reyes Pastor les manda saludos, mi hijo Enrique. Gracias, Blanca. Un abrazo para ti, para Enrique, para tu esposo. Dios les bendiga. Mi hermanita ya le había leído su mensaje. Ischel, gracias, hermana, te quiero mucho. Saludos, pastor y hermanos. Gracias, Ian, Alfonso, Adriana, gracias a todos. Karina dice, gracias, pastor, por el mensaje. Lo que aprendí hoy me es de mucha ayuda.
Gracias a Dios, qué bueno, así sea. Dios le bendiga. Sí, Karina, gracias. Gracias por escucharnos y por estar viendo el mensaje. ¿Quién más nos dejó su like? Por aquí, Francisco Flores también nos está viendo. Gracias a todos. Quería ver sus... Gracias por compartirlo. Gracias, nos permite llegar a más gente. Mm, Es que ya de pronto no me deja ver los likes. No, ya no me deja. Pero... aquí. Ay, perdón, es que con una... Es que el celular no alcanzo a ver. Sí, Karina, gracias. Gracias, qué bueno que se quedaron a escuchar el mensaje. Espero que les bendiga. Sea de bendición para sus vidas. Gracias por acompañarnos y nos quedamos. Gracias por compartir el video. De verdad, nosotros a veces no me da el tiempo ni la habilidad para estar compartiendo tanto el video, pero lo que ustedes hacen por nosotros, de compartir el video en sus redes sociales, en sus grupos de Facebook y que ustedes lo compartan, a nosotros nos ayuda y nos bendice porque si bien no me puedo tomar el tiempo al momento de la transmisión para este para compartirlo, cuando ustedes lo hacen, podemos llegar a mucha más gente. Estamos compartiendo los discipulados aquí mismo en Facebook, pero en la página de Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Ya vamos a la lección 3, vamos a entrar a la lección 4, así es que no te lo pierdas. Los comparto, de todos modos lo dejo aquí en el perfil, pero te sugiero que sigas la página de Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, que es donde estamos compartiendo los discipulados, y ahí vamos a estar compartiendo otros materiales. También nuestro grupo de WhatsApp. Si tú no estás en el grupo de WhatsApp de discipulado y te quieres agregar, quieres formar parte de ese grupo, solamente mándame un mensaje a mi WhatsApp personal y ahí te mando, te agrego al grupo, o también aquí dejamos en una publicación anterior, dejamos la liga de la invitación al grupo de WhatsApp. Así es que si no la ves, no la encuentras, mándame un mensaje al siguiente número, que es 55 20 73 32 19. Mándame un mensaje de: pastor, quiero que me agregue al grupo de WhatsApp de discípulos, y te agregamos. Ahí estamos compartiendo videos, estamos compartiendo música, estamos compartiendo material. Quiero compartirles algunos libros que me gustaría que ustedes tengan para que los lean, y sé que serán de mucha bendición. Así es que gracias a todos. Mami, Dios te bendiga. Ve el video completo después. No, ahorita ya es tarde, pero mañana puedes verlo completo. Está muy bueno. Vas a entender algunas cosas que hoy han cambiado mi vida por lo que tú has hecho. Así es que gracias, mami, por estar aquí. Dios te bendiga. Saludos a Rodolfo Hernández, a Eric Gómez. Gracias, Eric. Ischel Macedo. Gracias, Cheli. Ian, Alfonso, Adriana. Gracias. Oscar, Marino, Oscar. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Vero Huerta. Gracias, Verito. Un abrazo fuerte. Cristina Luna. Dios te bendiga, Cristi. Mariel, un abrazo, Mariel. Dios te bendiga. A lo mejor Mariel por ahí me va a debatir algunas cosas de lo que yo hago, o de lo que yo enseño, pero yo te estoy hablando de mi propia experiencia y de lo que creo que la Biblia nos dice. Roberto Tlali, gracias, Robert. Dios te bendiga. Inge, un abrazo fuerte. Blanca Rosales, un abrazo, Blanca. Karina Velasco, un abrazo, Cari. Dios te bendiga. Mariano Ramírez, Dios te bendiga. Y Ministerios de Amor. Gracias a todos ustedes por vernos en cualquier grupo de Facebook donde nos estés viendo. Te invito a que nos sigas aquí en el perfil de un servidor, que es Axel Calmacedo Martínez. Soy pastor de la comunidad Manto Nuevo. Y si nos quieres seguir para que no te pierdas ninguna de las enseñanzas que vamos a estar compartiendo, solo síguenos en el perfil, dale un me gusta, dale un seguir o una solicitud de amistad, y con eso estaremos llegando a mucha más gente. Gracias en verdad a todos ustedes, gracias por estar aquí. Mi mami dice: bendiciones siempre. Gracias, Natalia Martínez. Un abrazo, mamá, te quiero mucho. Dios te bendiga, que descanses y muy buena noche. Dios les bendiga a todos, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Me despido de esta transmisión y nos vemos, primeramente Dios, el próximo domingo desde la comunidad para el servicio de la iglesia. El jueves también aquí estaremos dando la enseñanza de discipulado,
No te la pierdas, síguenos en la página de Ministerios Apostólicos Manto Nuevo y también si nos puedes seguir en YouTube, darle like a los videos, suscribirte al canal, es gratis, todo esto es gratis, no cobramos nada, solamente queremos llegar a más gente y el que te suscribas, nos sigas, des like, comentes, todo eso hace que el algoritmo nos favorezca y le avise a más gente que estamos en vivo, que estamos transmitiendo, que estamos subiendo algo nuevo y eso nos permite llegar a mucha más gente que nos está dando la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus oficinas, a sus trabajos. Algunos pastores nos ven desde sus iglesias, así es que un abrazo, pastores, a todos. Dios les bendiga de verdad. Les quiero mucho, les bendigo en el Señor y espero que esta palabra les edifique. Me quedé muy corto, hay mucho que decir para los papás, pero también quiero hablarle a los hijos, así es que espero poder platicar de eso pronto. Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima.